Ahora sí, hablemos con todos los spoilers del mundo de esta hermosísima película llamada Spider-Man Brand New Day. Amigos, amigas, arácnidos, arácnidas, ¿cómo están? Un gusto saludarlos, gracias por estar aquí nuevamente. Ahora sí, vamos a destripar Spider-Man Brand New Day con todos los spoilers del mundo. Si no han visto la cuarta película del Trepamuros de Tom Holland, vayan lo más pronto posible. Saquen su billetera, colúmpiense hasta el cine más cercano que tengan, compren un boleto y siéntense en la pantalla más grande que puedan, porque esta es una película que merece disfrutarse en la gran pantalla, como bien se dice. Spider-Man Brand New Day va a ser un éxito rotundo. Antes de empezar con la reseña, en Estados Unidos tan solo en el primer día puede aventarse un total superior a 167 millones de dólares, superando, sí señores, superando a Avengers Endgame y Spider-Man No Way Home en comparativo de lo que fue su primer día en Estados Unidos. Se especula que puede ser una cantidad entre 167 y 173 millones de dólares tan solo en Estados Unidos en el primer día. Avengers Endgame tuvo 157, mientras que No Way Home se agenció casi 122 millones en diciembre de 2021. Va a ser un éxito rotundo. Esta cosa va a recaudar más de 2,000 millones y aquí se los digo primero. 2,000 milloncitos se va a aventar Spider-Man 4 con total y absoluto merecimiento. Ahora sí, sin más preámbulo, hablemos de Spider-Man Brand New Day con spoilers. 3, 2, 1, vamos a columpiarnos. La película arranca con una intro bastante agradable de lo que es el logo de Marvel Studios. Te ponen a Peter Parker, a Tom Holland, Spider-Man, y dentro de las letras, algunas de las escenas más importantes de la trilogía Home, pero con un detalle muy interesante. Mientras van apareciendo las escenas, Peter Parker va desapareciendo, y después, de fondo, Marvel Studios y la máscara de Spider-Man. Empieza Peter Parker hablando, leyendo la carta de hola, soy Peter Parker, tal vez no me recuerdas, pero yo soy esto, yo soy lo otro. Y vemos a este joven que ha pasado los últimos 4 años, de acuerdo con la temporalidad del UCM, combatiendo el crimen en Nueva York como el amigable vecino Spider-Man. La ciudad lo quiere, la gente lo apoya, la policía está junto con él, hay miembros de la Guardia de Nueva York ahí que aman al Hombre Araña porque los apoya en todo momento, y eso me recuerda a las mejores épocas incluso del videojuego de Insomniac. Tenemos aquí una especie de montaje inicial en donde te dicen que Spider-Man ha vencido a Tombstone, a Boomerang, a la Tarántula y que también se ha agenciado la llave de la ciudad. Todo esto en unos 4 años que han sido bastante dolorosos para Peter Parker, pero muy, muy productivos para el Trepamuros. Tenemos a un joven ya adulto que no sabemos, esa es una de las cosas que la película no logra explicar en término visual, el cómo se agencia para comprar sus aparatos, para tener una inteligencia artificial de nombre EV, que puede él hacer sus cosas por su cuenta, eso se agradece muchísimo, pero la película no nos dice tal cual dónde trabaja o de dónde consigue el dinero. Más adelante nos damos cuenta de que tiene una playera de Delmar, de esta tienda a la que iba en Spider-Man Homecoming, y a mí me pareció que ese es el lugar donde trabaja, aunque no te lo muestran directamente. Se la pasa mucho tiempo comprando flores, todo para llevárselas a la tumba de su tía May. Esa es la rutina y ese es el día a día. Pide comida, dice a la gente que se los dejen en la puerta, en las alertas del teléfono de qué está pasando en el mundo criminal, y así se le ha pasado los últimos 4 años. Pero no nada más eso, sino que ha estado checando a sus amigos gracias al Instagram o a una de las redes sociales de Ned Leeds, interpretado por Jacob Batalon, que se llama la red social de Grateful Ned, y ahí se ha ido enterando Peter Parker desde el inicio de la época del MIT en No Way Home al final,
hasta que ya están a punto de graduarse. Han pasado 4 añitos de Peter Parker siendo total y absolutamente miserable, nadie lo recuerda, nadie sabe quién es, pero Spider-Man todos lo aman. Y eso nos lleva a la trama principal de esta película. Vemos en las calles de Nueva York un tanque que fue robado de un almacén de control de daños, pero que está siendo conducido por una señora que era como una especie de conserje ahí, pero que tenía una especie de lavado de cerebro también. Este lavado de cerebro le corresponde a un personaje gigantesco y muy importante dentro del universo Marvel, pero eso lo iremos platicando paulatinamente. Esa persecución fue grabada en la ciudad de Glasgow, en Escocia, y aquí en este canal tienen varios videos de cómo fue ese rodaje en las calles de Glasgow, Escocia, porque fue algo muy disfrutable y una época que yo atesoro mucho. Y el ver el producto terminado y ver esa escena, el cómo quedó terminada, a mí me parece un muy buen acierto por parte de Destin Daniel Cretton, el que se haya filmado todo de forma práctica. Y eso está avalado por las imágenes, por las fotos, por los videos que la gente sacó en Glasgow y que sirvió para alimentar varios videos de otros canales que iban actualizando sobre el rodaje de Spider-Man Brand New Day. Este tanque iba siendo perseguido por Frank Castle de Punisher. La introducción a la película del personaje de Jon Bernthal es justamente la del tráiler. Peter Parker se detiene y lo arrolla la camioneta de Frank Castle. Vemos la primera interacción ya directamente entre Spider-Man y Punisher. Una dinámica fantástica la que logran aquí. Se nota que Tom Holland y Jon Bernthal son de los mejores amigos de la industria detrás de cámaras, y eso lo transportan a la pantalla grande y es un disfrute gigantesco cada escena que tienen y que comparten juntos. Aquí Punisher iba persiguiendo al tanque por el peligro que representaba, pero no sabíamos qué era lo que ocurría hasta que lo abren y vemos lo que ocurre en el tráiler. Que las personas como que se avientan o se inclinan para atrás cada que la especie de control mental que está ocurriendo se va transportando de persona a persona. Nos enteramos de que la adolescente que está detrás de esto nada más puede controlar este tipo de poder en un radio de 10 metros para poder entrar a la mente de las personas, pero que es un clic instantáneo. No recuerdan dónde están las personas o por qué llegaron a cierto lugar. Prácticamente vuelven a conectarse sin ningún recuerdo de lo que hicieron mientras estaban controlados. Eso me pareció un juego que a Spider-Man le iba a costar, pero paulatinamente descubriríamos quién es conforme la narrativa avanzara. Nos presentan a un personaje de nombre William Metzger en control de daños, y que esta asociación, que en la película anterior, No Way Home, iba persiguiendo a Spider-Man por lo que había ocurrido con Mysterio y demás, pues acá tenemos ahora un nuevo director que se va agenciando incluso a villanos importantes de la talla de la organización criminal de La Mano. Si recuerdan, a La Mano era ese conjunto de ninjas super atléticos, super ágiles, que habíamos visto en la temporada 2 de Daredevil de la serie de Netflix, pero que aquí nos explican que son un montón de jóvenes que ya habían sido arrestados por Spider-Man y que muchos de estos criminales están encerrados gracias al arácnido, pero que Control de Daños los utiliza para que trabajen a su servicio. Y que son un montón de jóvenes que no tienen líder, así que necesitan un poquito de chamba. Veremos qué es lo que ocurre con ellos en la temporada 3 de Daredevil Born Again, porque se sabe que va a regresar un personaje muy ligado a esta organización, así que habrá que esperar. Pero el uso que le dan aquí a La Mano no me pareció tan descabellado, pero a la vez me hubiera gustado ver a La Mano combatiendo al Hombre Araña, aunque ya vimos algunas imágenes en el tráiler de lo que ocurre adentro de una especie de prisión que termina siendo el edificio de Control de Daños, porque hay un montón de cosas en esa torre que es muy protagónica de la película. Y hablando de protagonismo en esta cinta, hay que destacar a la ciudad de Nueva York. Por fin vemos unas secuencias de balanceo dignas de Spider-Man. Sigo yo pensando que las de Amazing 2, aunque me parece esa la peor película del personaje, tiene unos aspectos visuales que son lo mejor de las películas del trepamuros.
uno de esos aspectos es el balanceo, pero aquí consiguen darle a Tom Holland esa practicidad que tanto se extrañaba. Y lo vemos apenas en la primera escena, cuando va en la persecución del tanque. Pero la película también nos va dando esos pequeños momentos que tanto pedía la gente de queremos ver a Spider-Man columpiarse en Nueva York. No nada más en una escena final como fue Far From Home y No Way Home, que se veía muy plástico todo eso, sino que aquí sí se ve como lo que, repito desde el principio, lo que fue el videojuego de Insomniac. Los movimientos, el aterrizaje, las dinámicas cuando se avienta de un edificio a otro. Eso estuvo muy bien implementado. Y sobre todo también lo que se refiere al pueblo de Nueva York, porque aquí lo vemos más inmerso, más involucrado en lo que es su opinión, su postura respecto a Spider-Man. Y luego lo que ocurre al final es de lo mejor que he visto del personaje, pero no nada más en las películas, sino en todos los medios audiovisuales existentes. Esa escena del final, si no le sacan una lágrima, es porque no tienen corazón. Porque a mí me llenó de tanta alegría ver cómo ya por fin en Marvel Studios están dándole un significado total a lo que nosotros vemos cuando tenemos delante un producto de Spider-Man frente a nuestros ojos. Es una escena brutal que ya hablaremos ya para el final de este video. Tenemos aquí apariciones muy importantes de personajes que han tenido un pasado, una racha emocional muy fuerte y que se van combinando con los estados anímicos de Peter Parker. Sabemos que a Spider-Man ya no lo recuerda nadie, a Peter Parker ya prácticamente no lo pela absolutamente ninguna persona. Tenemos aquí, como bien también dije en un video de hace bastantes meses, que era un rumor, pero ya se terminó confirmando, que era la presencia de la señorita Florence Pugh como Yelena Belova. Y la escena que tienen, por lo menos la introducción, no lo hubiera yo hecho así. Creo que la ejecución de la escena pudo haber sido diferente. Sí que bueno tener a Yelena Belova platicando con el Trepamuros, teniendo una especie de alianza, porque ella es quien le pasa algunos datos importantes para resolver el conflicto. Pero yo no me hubiera reunido en una piscina, pedirle a Spider-Man que se quite el traje, pero nada más dejarle la máscara y estar ambos encuerados ahí en el agüita. No me gustó. Pero bueno, es la oficina de Yelena, así que son sus reglas, pero no va con lo que yo esperaba para un encuentro primero entre Yelena Belova y el Spider-Man de Tom Holland. Ya en la segunda escena que tiene está un poquito más calmada la cosa, ojalá hubiera sido también algo así más neutral, pero no, esa primera escena no está bien, aunque el contenido de la propia es muy importante. También tenemos a una mujer policía que a mí me parece uno de los mejores personajes secundarios de todas las películas de Spider-Man, y con el poco tiempo en pantalla que tiene, le dan el mayor juego posible y exprimen todo lo que pueden. Y estamos hablando del personaje de la actriz Liz Colón, que interpreta a una mujer policía de nombre Jean the Wolf. Para mí, esta mujer representa para Spider-Man lo que Jim Gordon es para Batman. Un aliado policía que confía en el héroe, que le habla por teléfono cuando necesita saber, en este caso, alguna novedad sobre un crimen, de te veo en el lugar de los hechos, que le saluda a los hijos. Muy bien esa dinámica, aunque no tiene tanto tiempo en pantalla como uno podría esperar. Yo creo que Jean the Wolf va a ser muy recurrente para las próximas entregas del Arácnido, porque viendo el éxito que está teniendo y cómo le está rompiendo la madre a Endgame y a No Way Home en el primer día tan solo en Estados Unidos, Sony está diciendo: Destin Daniel, vas para la quinta y ojalá la confirmen ya para una fecha concreta. Ojalá. Aquí hay una problemática junto con esta telépata que hace su destrozo en un edificio de máxima seguridad, en donde vemos a Mark Gargan, el personaje de Michael Mando, que no habíamos visto desde Spider-Man Homecoming, y lo sacan de prisión y demás, pero ahí está jugando el personaje telépata con las mentes y demás, y lo único que necesitaban era sacar al Escorpión para que él volviera a hacer sus fechorías, porque ya lo habían cerrado Spider-Man, y para beneficio de la propia antagonista de esta película, recibe el nombre de un
aspecto fundamental para lo que ella quiere en este producto del Hombre Araña. Eso que quiere para ella representa una clave total para encontrar lo que busca. Y cuando descubrimos que es VMAX, es algo tan simple, pero a la vez tan demoledor. Ya llegaremos a eso. La telépata hace sus juegos mentales que resultan muy interesantes, pero ponen en peligro a MJ, interpretada por Zendaya. Ya hemos visto a este personaje en la trilogía Home. En la primera no fue tan agradable, en la segunda 2-3, pero a partir de No Way Home ya iba mejorando muchísimo, tanto MJ como Ned Leeds. Aquí MJ le dan un juego brutal, demoledor emocionalmente, y que también te da una muy buena certeza de que funciona fantástico el dúo Tom Holland-Zendaya, y más aún a sabiendas de que ambos están casados en la vida real, y le dan esa emotividad tan sincera, tan genuina a ambos personajes cuando hay momentos de dolor o cuando hay momentos de hacer una confesión que puede no gustar, pero que es necesario revelar. Maravilloso lo que hacen con Zendaya. Aquí vemos que ya están a punto de terminar, insisto, lo del MIT, tanto Ned como MJ. Es Ned Leeds, el roomie de Michelle Jones. Pero sabemos que Zendaya en esta película tiene una nueva pareja, a la cual no le dan el nombre, pero que es suficiente para que Peter Parker se vaya de la famosa fiesta a la que él siguió a Ned Leeds, porque lo vio entrar al restaurante o a la cafetería a la que él normalmente asiste para comprar las flores. Y lo que fue a comprar Ned fue algo que es para la fiesta, que cervezas, papas y una bebida que a él le encanta, que supuestamente le da taquicardia. Bueno, lo sigue, entra a la fiesta, lleva las flores y descubre que en la casa de Ned, o en el lugar donde a él le toca dormir, o el apartamento que le corresponde al espacio, hay un montón de fotos de Spider-Man, porque, y es un detalle muy bonito, Ned quiere agradecerle en persona al arácnido por haberle salvado la vida en tantas ocasiones. Así que se puso a hacer una aplicación de nombre Spider Tracker, que es clave para la postcrédito sobre todo, y funciona muy bien, por lo menos para lo que la película necesita. A algunas personas yo entenderé que no les gusta esta pequeña licencia narrativa, pero para lo que representa para Ned es algo muy muy emotivo, porque tiene delante al tipo que le ha salvado la vida, pero no lo reconoce, no sabe ni quién es, y en el momento en el que llegue a enterarse, va a ser muy interesante la reacción, si es que se entera. Lo que pasa después de que MJ tiene el primer contacto con su novio es que hay un beso. Lo vemos en el primer tráiler. Y eso me recordó tanto a lo que ocurría en Spider-Man 2, cuando al Spider-Man de Tobey se le iban sus poderes por lo que había ocurrido con Mary Jane, de Kirsten Dunst, de que no había llegado a la obra de teatro a tiempo, y de que ya no quería hablarle, y de que no había alcanzado, y de que la había defraudado, y de que ahora el hijo de Jonah Jameson, su jefe en el Daily Bugle, se iba a casar con ella, y empieza a columpiarse por dolor. Lo que vio aquí es una especie de similitud, por eso me recordó mucho a eso. Toma algunos aspectos de esta película de lo mejor de algunas cintas anteriores, pero lo sabe adaptar muy bien a lo que la película te quiere contar. Aquí, como hemos visto también en algunos avances, Peter Parker tiene una mutación más avanzada de su gen arácnido y necesita equilibrarlo, por lo cual hace un inhibidor universal que le permite nivelar su gen humano con su gen arácnido. Y la primera vez que vemos eso es después de que Peter sale corriendo con la lluvia, con las palabras de su tía, con algunas imágenes que él recuerda del pasado, de películas anteriores con MJ de Zendaya. Fantástica escena y muy clave para darnos a entender de lo solitario que está Peter Parker en este momento. Y ahí vemos cómo llega a casa y se cae completamente rendido. Vuelve a leer la carta y totalmente empapado. Ya no sabe ni qué le está pasando porque en las muñecas algo le ocurre, y esto potencializó ese dolor, esa incomodidad, y papas al suelo. Y al día siguiente aparece como en una especie de capullo arácnido, porque está envuelto en una red. Está completamente sin ropa, solamente con unos boxers. Y
ya no tiene los disparadores, pero dejó la casa hecha un desastre, porque hay un montón de telarañas en su departamento que no son de sus disparadores, son propias de él. Ahora él tiene telarañas orgánicas y eso le devuelve, tanto a él como a nosotros, el recuerdo del Spider-Man de Tobey, cuando a él lo conoció y demás, y que vio que le salieron telarañas orgánicas, y el Spider-Man de Andrew también estaba súper sorprendido. Ahora le toca a él, pero por un estrés gigante que le explica también la inteligencia artificial que tiene de ¿has vivido algún evento traumático recientemente? Todos sabemos que fue lo de MJ, el beso y que él se escapó para no lidiar con ese problema. Peter Parker termina descubriendo que su telaraña orgánica pues, le puede servir para en algún momento combatir criminales cuando se le trastorne totalmente lo del gen arácnido. Pero él no quiere eso. Él quiere primero, uno, aprender a controlar la telaraña orgánica y dos, aprender a nivelar esta mutación que ahorita está salida totalmente de control, y para eso van a la universidad donde trabaja Bruce Banner para pedirle un consejo de hey, ¿qué hago? Porque necesito controlar estos niveles. A sabiendas de que Bruce Banner es Hulk, es otro individuo solitario, así como Yelena Belova ha tenido un desarrollo muy interesante desde Black Widow, lo de Hawkeye, lo de Thunderbolts y demás. Otro individuo que también tiene que lidiar con la soledad y estar apartado del mundo es Bruce Banner, y él está dando física cuántica. Recordemos que en la serie de She-Hulk, Bruce Banner tenía una especie de dispositivo en su mano derecha, en su brazo derecho, que ya está completamente sanado de lo chamuscado que fue el chasquido en Avengers Endgame, para que se eviten problemas de que el otro sujeto salga a relucir. Peter le pregunta, como Ned Leeds, porque así se presenta con Bruce Banner, de, oye, tengo este asunto con mutación y demás y necesitaría crear un dispositivo como para controlarlo. Y ahí le dice Bruce Banner que un inhibidor universal puede controlar a cualquiera que tenga poderes. Y ya cuando nos revelan la identidad de la telépata, que ya se había rumoreado demasiado, pero que no sabríamos cómo se iba a ejecutar, esto puede ser un detonante gigante para la próxima saga del MCU. Y que sea Spider-Man el creador de eso, pobrecito, cuando se junten con los personajes que están en una mansión. Nada más, ahí vamos a dejarlo por el momento ahí. Crea Peter este inhibidor y por momentos lo controla, por momentos no, y termina dañando a una mujer policía en el combate que tiene con Scorpion, cuando está todavía aprendiendo a controlar sus poderes de telaraña orgánica. Vuelven a arrestar a Scorpion, que tiene una participación muy corta, y eso es otro de los aspectos que la película podría haber aprovechado más. Hemos esperado tanto que Michael Mando se enfrente como Scorpion a Spider-Man, pero el que se estaba enfrentando a él no era Scorpion, sino Jean Grey. Ya lo acabo de revelar, Jean Grey está por fin en el UCM, se mete a la mente de Mark Gargan y empieza a combatir a Spider-Man. Están buscando también dañar al personaje de Peter Parker, porque está en su camino por haberse hecho amigo de Control de Daños. Y ella está en contra de Control de Daños porque Control de Daños tiene algo que a ella le sirve o que ella necesita. Y el tercer acto de esta cinta le corresponde total y absolutamente a la Jean Grey de Sadie Sink. Esta es la primera película en donde tenemos ya por fin un personaje del universo X-Men. Cuando Magneto se entere de que Spider-Man creó un inhibidor universal para controlar los poderes y sobre todo teniendo en cuenta de que ellos son mutantes, Spider-Man no va a tener una muy buena relación con Eric Lensher, hay que aclararlo. La señorita Zendaya, aquí en escenas posteriores, tiene una escena que te rompe el corazón y te sorprende a la vez, porque sabemos que Jean Grey está interesada en dañar a Spider-Man porque él está constantemente en su camino. Así que vamos a darle una pequeña visita a MJ. Está muy bien esa escena en la calle de cómo se va trasladando en persona, que está ahí caminando, y llega un momento en donde Peter tiene que llegar antes de que lo haga la propia Jean Grey, que está controlando mentalmente desde lo lejos a los individuos de Nueva York. Y Michelle está haciendo sus cosas en la computadora y llega Spider-Man, se mete a su ventana
Y le dice, tenemos un problemita, estás en peligro, tienes que venir conmigo. Se columpian por la noche, está todo muy bonito, muy bien grabado todo eso. Ya Peter, a sabiendas de que tiene en brazos a MJ, puede controlar un poco mejor el asunto de la telaraña orgánica. MJ le pregunta a Peter, oye, ¿de dónde nos conocemos? ¿De dónde éramos amigos en el instituto y demás? Creo que merezco saber la verdad. Y ahí parecía que iba a ser la revelación de quítate la máscara, papas, y el beso. Y la reacción de Tom Holland es de por fin me reconociste. Y el giro que hay ahí en esa escena tan siniestro que me pareció sublime el cómo está actuado ahí. Cómo pasas de la emotividad más grande de llorar de por fin ya me salió esto. Llega y dice Jean Grey a través de MJ. Me pareció brutal esa escena. Abrázala, siéntela. Eres una araña bastante simplona. Ahora entiendo por qué ella te parece atractiva, es simpática, tiene un humor negro. ¿Por qué haces esto? Eres capaz de ser tan cruel y demás. Y suelta a Zendaya, pero muy bien actuado por Zendaya, como de repente de una MJ total y absoluta que ya tiene controlado el personaje a ella, saca su versión más siniestra. Y Peter, dolido, se le cambian los ojos a color negro, que es cuando tiene el descontrol de su gen arácnido. La toma del cuello y le dice que la suelte. Déjala ir. Qué buena escena. O sea, esa es una escena tan bien lograda porque la propia Jean Grey en el cuerpo de MJ, que no logra recordar nada, lanza una patada y volvemos a la escena de No Way Home, que está cayendo el amor de la vida de Spider-Man y la termina él agarrando con las dos telarañas, con las dos manos, salvándole la vida, pero es el indicativo de que necesita protección MJ. ¿Y a quién va a recurrir? A Punisher, a Frank Castle. Y va hasta determinado punto donde tiene un barco, y ahí en ese barco se supone que vive Frank Castle, alejado de toda la sociedad, pero vemos de nuevo esa dinámica fantástica del personaje de Frank Castle con el Hombre Araña. Como si fueran hermano mayor y hermano menor, de tener las mismas metas, pero deja de meterte en mi camino. Me parece muy buena dinámica que ojalá hubiéramos tenido antes en el UCM, pero qué bueno que está en una película tan redonda como esta. Estamos un rato en la cinta en el barco de Frank Castle. Frank ofrece chili, ofrece comida, ofrece un café a Spider-Man, pero tienen que concluir todo lo del asunto del inhibidor universal, mejorarlo para que a Peter no se le descontrole, crear otros para ponérselo a Jean Grey y de paso utilizarlo en otra persona que ya vamos a hablar más adelante. Pero sabemos ahí que hay un joven que está dispuesto a darlo todo para proteger a los que tiene alrededor. Y eso es algo que la propia película nos comenta, sobre todo tirando al final, que toda la ciudad está agradecida y que incluso un tipo de corazón tan frío y que ha vivido tantas cosas dolorosas como Frank Castle es capaz de reconocer al final de la película. Aquí tenemos a Jean Grey, que está decidida a ir por su cuenta al edificio de control de daños, y la pueden ver gracias al visor que tiene Peter en su máscara. Ahí logra reconocer un rostro después de que MJ cae al vacío y que Spider-Man la salva. Es una joven que estaba en institutos, en psiquiátricos, pero que no lograron dar con un nombre, y resulta que Control de Daños había eliminado otro, que era el de la hermana de Jean Grey, Sarah Grey. Ya llegaremos a eso en el tercer acto porque me parece muy bien hecho, muy bien realizado. Jean Grey llega a Control de Daños, empieza a amenazar a William Metzger y a toda la gente ahí presente en el edificio. Ya se había agenciado porque había pedido a su chofer: llévame a la universidad tal, y eso sabía uno lo que significaba, que Bruce Banner iba a perder el control de su dispositivo gracias al control mental que le infringe Jean Grey. Me recordó a lo que hizo Wanda Maximoff en Age of Ultron, de entrar a la mente de Bruce Banner y descontrolarlo. Pero aquí ya no hay nadie en el edificio, hasta Bruce Banner lo dice, sacan a todos del edificio, se lo dice Spider-Man, y se convierte en Hulk, porque pierde el control. Ahí vemos, previo a eso, al Hulk inteligente, controlado
por Jean Grey, al Hulk que habla, al profesor Hulk, y llega Punisher a salvarle el trasero a Spider-Man. Ver esa escena en donde se está columpiando Spider-Man, saltando, escapando de Hulk, mientras que está arrastrando con la otro brazo a la telaraña para que Frank Castle dispare, me parece genial. Hulk tiene aquí muy poco tiempo en pantalla, he de decirlo, pero retomamos la mejor versión del personaje, la que aplasta, la fiera, la bestia descontrolada. Y estuvo muy bien la escena. Qué pena que algunos avances lo destriparan casi todo, pero estuvo muy bien implementado. Llega un punto en la pelea en la que Spider-Man adquiere el guante este de Shocker, que lo tenía control de daños por la recuperación de ciertos elementos, artefactos de villanos que a ellos les pueden servir, como lo que fue la mano, que ahora trabaja para ellos, y control de daños tenía el guante de Shocker. Y le sirve a Spider-Man porque se cae entre tanto destrozo que hay en el edificio, que Bruce Banner, cuando está en modo humano, dice: yo hice esto, sí, usted lo hizo, pero no es su culpa, es culpa de ella. Le está a punto de pasar el inhibidor universal, y en ese momento es cuando se descontrola Bruce Banner. Le dice a Spider-Man: saca a todos del edificio, ya no puedo controlarlo, se le había ido el dispositivo de la mano derecha. En la universidad le dice a Peter, sin saber que es Spider-Man obviamente, o que se llama Peter Parker: si me ves sin este dispositivo, corre, por X razón. Y ya al final del combate, que es brutal, que el aplauso de Hulk en el pasillo, que avienta Spider-Man, que el estar soportando un montón de escombros atado al borde de la torre, y luego el golpe que le quiere dar Spider-Man con el guante de Shocker, que Hulk lo agarra y lo tumba al piso y está a punto de matarlo. Le dice: soy tu amigo. Ahí se detiene Bruce Banner, se calma la bestia Hulk, y en lugar de intentar regresar a su lado humano ahí arriba en la torre, decide tirarse con todos los escombros. Y qué bueno que no había nadie en el edificio, pero lo deprimente es que un Bruce Banner que estaba tan contento de dar clases de física cuántica controlado por el artefacto que tenía en su brazo derecho, pregunta a los que están en la ambulancia: ¿hay algún herido? ¿Hay alguien lastimado y demás? Nada más yo. Y lo mandan a un psiquiátrico. Ahí sí dije: bueno, no sé qué le depare a Bruce Banner, pero está clarísimo que en Doomsday no va a aparecer. Y luego nos enteramos de que la propia Jean Grey había controlado mentalmente a el señor Frank Castle Punisher cuando tuvo la oportunidad, y se mete a la mente de este sujeto interpretado por John Bernthal, y dice: está re loco este tipo. O sea, se mete a un cerebro que está tan dañado que hasta para que la propia Jean Grey diga eso, es que Frank Castle tiene unos traumas, y tiene unos traumas muy fuertes. Lo controla para abrir la bóveda que tiene ahí William Metzger, interpretado por Travel Tillman, que es un personaje muy ligado a los X-Men, sobre todo en la parte de controlar a los mutantes. Y eso es lo que hace ahorita Control de Daños: controlar gente que tenga poderes o super habilidades para usarlos a su propio beneficio. ¿Qué tal si tus poderes, Jean Grey, los usáramos a nuestro antojo para darle la posibilidad a sujetos de nuestra elección que los posean? Y eso nos da a entender de que Traven Tillman, a William Metzger, es el villano verdadero de la película. Porque lo que Jean Grey está buscando, este nombre V-Max, no resulta ser otra cosa que un ventilador. Y ese ventilador está presente en esta especie de prisión, en esta caja en donde tienen encerrada a Jean Grey, a 10 metros de distancia de donde están controlando todo esto. Y ella, a sabiendas de que está a punto de ser torturada, para que dé este conjunto de intentos de salto de más de 10 metros para ver si es posible canalizar el cerebro de la propia mutante, mientras ve para arriba descubre V-Max, y ahí se desata la furia total y absoluta de Jean Grey. De lo último que vio mi hermana fue esta habitación, y nos dan un flashback de eso, de que Jean Grey estaba con su hermana disfrutando en el parque, y su hermana Sarah le estaba enseñando a cómo hacer los pequeños saltos de quedártele viendo fijo a la persona, saltar un momento y después salir, de que no van a recordar nada de lo que estaban haciendo mientras ellas estaban dentro de su mente. Va Sarah Grey por
por un helado al carrito de helados que estaba ahí en el parque. Llega todo el montón de camionetas de las fuerzas estas de control de daños y se la llevan. Y termina Sarah haciendo lo mismo del control mental, la telepatía con su propia hermana para protegerla, sacarla de ese trance y evitar que viera cómo se la llevaban. Y a partir de ahí Jean Grey ha estado busque y busque y busque a control de daños, a Metzger, lo que es la palabra VMAX, y Peter se entera tarde. Peter se entera tarde porque toda la película se la pasó Jean Grey creyendo que Spider-Man es un estorbo. Y llega un punto en el que Peter hace clic por todo lo que ocurrió con Hulk, por una especie de comentario que le hace el director de Control de Daños, que se supone que Spider-Man es amigo de Control de Daños y yo haré lo que pueda para servir aquí a la organización, lo que sea, para mantener el crimen y los problemas sin ningún tipo de continuidad. Eso, a mí, me pareció brutal. Brutal porque es continuista con una escena que tiene Spider-Man después de llevar a MJ a su departamento, porque hay una escena que te rompe el corazón en el que MJ descubre la carta que Peter había escrito años antes en el barco de Punisher. Después de todo lo de Hulk, ella regresa y le dice, oye, ya estamos a salvo y demás, quiero que me lea la carta y quiero que te quites la máscara y que me lo digas de frente. ¿Por qué pasó esto? Para protegerte. Y qué feo se sintió cuando le dice, qué bueno que hiciste todo esto, entiendo el sacrificio que tuviste que hacer, eres el chico de la tienda de donas, eres el chico que fue a mi fiesta en el apartamento, pero yo no soy esa mujer. Yo no te amo, porque ni siquiera te conozco. Perdóname, Peter. Es una escena que duele, y duele bastante. Pero, incluso sabiendas de que no lo ama, tiene los pantalones y la ética para llevarla a salvo a su hogar. Se la lleva columpiando. Y dice ella, pues vente acá arriba, ¿no? Para saludar a Ned. Y Ned, a sabiendas de que es un obsesivo de Spider-Man, para saber quién es, por agradecerle lo que él ha hecho por la ciudad y por él, por haberle salvado la vida, terminan conviviendo ahí en la casa y nos dan una especie de recordatorio de lo que era la relación de ellos tres en las películas anteriores y que se sintió muy bien. Se sintió muy bien. Dice MJ que parecen amigos de toda la vida, que bueno verlos así. Peter nunca se había sentido tan feliz en mucho tiempo. Y MJ, a sabiendas de lo que había hecho en Homecoming, en la película inicial de la saga de este Spider-Man, cómo dibujaba personas cuando estaba en detención, cuando estaban completamente deprimidos o desesperados, y ella hacía sus dibujos. Aquí qué bueno que hacen esa referencia para dibujar tanto a Ned como a Spider-Man, pero a Peter con su rostro. Y eso es clave para el final. El desenlace de esta película es Jean Grey controlando todo a un radio, creo, de 10 kilómetros o algo así en Nueva York. Todo es a raíz de un dolor, una rabia, una angustia contenida, pero sobre todo el descubrir el cómo murió su hermana en el sitio donde tanto había querido llegar y que la habían engañado. Y sabemos lo que es Jean Grey, sabemos lo que es Fénix Oscura, y que nos den esta cantidad de poder para la primera aparición siendo tan joven la Jean Grey del MCU, me pareció genial. Al final de la cinta, lo que vemos es un conflicto entre Peter y Jean Grey, pero Peter recibiendo la comunicación de la propia Jean, diciéndole, tienes que elegir, muchacho, porque personas como nosotros no pueden tener vidas normales, eso se acabó. O eres Peter Parker o eres Spider-Man. Y después de una paliza brutal, que le habían metido los ninjas estos de la mano, controlados por Jean Grey, al propio Peter Parker, llega la escena esta en donde se le avienta un ninja para clavarle un espadazo y dice, soy ambos. Y empieza una pelea genial que lleva a Peter a romper el muro, a controlar a los ninjas estos y a estar cara a cara con Jean Grey, que está a nada de hacer pedazos al director de Control de Daños, el personaje de Travel Tin Man.
Qué buena escena esa del combate con los ninjas. Ya lo habíamos visto en los trailers, habíamos visto clips distintos, pero el conjunto y lo que está detrás es tremendo. Y luego nos dan la pauta de que Punisher está fuera de este radio de control de Jean Grey y lo único que tiene que hacer es sacar su arsenal de pistolas, de armamento, para colocarse en un tejado y disparar a la distancia como era la vieja usanza de su serie. Él dispara, pero antes de eso tenemos una escena genial de Peter Parker con Jean, permitiéndole a Peter que Jean entre en su mente, porque era algo que Jean no podía lograr hacer. De hecho, Peter la sacaba de su cerebro. Y habíamos visto un pequeño atisbo de la escena de Spider-Man Homecoming, en la que después de que Peter regresa del complejo de los Vengadores y de que Tony le hubiera mostrado el Iron Spider y de que él todavía prefería ser el amigo y vecino, llega a casa y recibe un mensaje de su tía de que haya una bolsa en su cuarto. Acá le dan una vuelta entera a lo que parecía eso una escena de comedia que, bueno, nos quedamos con las ganas de saber qué es lo que hablaron tanto Peter Parker como su tía May, porque en Far From Home ya había estado todo correcto, la tía me acuerdo que era el Hombre Araña, y aquí le dan un peso a esa escena de no porque tengas un poder tan grande significa que debas de cambiar quién eres. Tú eres una persona fantástica, una persona especial. Y le da un giro entero a lo que pensábamos de la tía May de Marisa Tomei entre Homecoming y Far From Home. Esta escena que agregan aquí, complementado con lo que ocurre al final de la película, cuando Jean Grey entra a la mente de Peter, es Jean recibiendo ese mismo mensaje de no porque tengas tantos poderes debes dejar de ser una buena persona. Van a hacer cosas horribles, van a hacer cosas muy malas, pero tú nunca debes dejar de ser quien eres. Y esta escena me recordó también un poquito a lo de Thunderbolts, cuando entran al vacío todos los personajes, van a rescatar a Bob, entran y ven sus peores miedos. Pero aquí está tan bien logrado para conseguir darle a Jean Grey una especie de paz interior. Sí, hizo un montón de fechorías para conseguir un objetivo que sí era bueno, pero el modo no era el adecuado. Y qué mejor que tener a alguien que también lo ha perdido todo, que se siente solo, que cree que ya no hay nadie en el mundo con quien recargar el hombro para llorar, llorar y llorar, que Peter Parker, un tipo que hizo el mayor sacrificio en No Way Home y puso su propia identidad en completa disposición de Doctor Strange para mantener su anonimato, de que nadie me recuerde, que nadie sepa quién soy. Peter ha crecido muchísimo como personaje y se agradece porque lo habíamos visto como un adolescente tan entusiasmado por entrar a los Vengadores, tan entusiasmado por obtener una aprobación de Tony Stark, que aquí ya no necesita la aprobación de nadie. Ya él es el Hombre Araña. Ya es un hombre. Y ve a Jean Grey como lo que él era antes. Alguien que quería comerse el mundo, pero que siempre necesitaba un consejo de llévatela con calma porque eres una persona muy capaz, pero si no controlas esto para beneficio de otros, puede resultar contraproducente. Una escena fantástica. Y es ahí cuando dispara Frank Castle para cargarse a Jean Grey. Pero Spider-Man la protege, él se pone de espaldas, termina sangrando, recibiendo un disparo en el hombro derecho, parece que se va a morir. Y vemos la escena del cómic. La escena del cómic en donde Punisher carga a Spider-Man. Yo esperaba que fuera después de una golpiza que Hulk le proporcionara al Hombre Araña o de una golpiza que le proporcionaran los de la mano. Pero no. Resulta que fue por algo que el propio Frank causó. Y eso le da más drama a este asunto. Porque bien sabemos cómo murió la familia de Frank Castle. Fue asesinada en un parque. Su esposa, sus 2 niños. Lo de un lote, 2 lotes, 1 y 10 centavos. Y ver a un niño caer al mayor héroe que Nueva York ha tenido y que es aclamado por la gente. Alguien igual que él, sí, con los mismos objetivos pero con modos diferentes de arreglar todo.
que por su culpa él muera, él es el que lo lleva al hospital. Aquí cortaron, siento yo, una escena que a mí me hubiera gustado ver, aunque sea una escena de 2 o 3 segundos, o una escena de 15, 20 segundos, que es el personaje de Rosario Dawson como Claire Temple, que ya hemos visto en la serie de Daredevil, en la serie de Defenders, de la temporada de Netflix allá en 2015-2017, más o menos. Había filmado Rosario Dawson, que también es Ahsoka en la franquicia de Star Wars. Había filmado su escena para Brand New Day, pero la cortaron de último minuto. Si en algún momento hay un corte extendido, como fue el de No Way Home, meses después de que salió la película en diciembre, se estrenó creo en septiembre del 22, la versión divertida de Fun Stuff Version o algo así de No Way Home. Puede haber una versión un poco ampliada de esta Brand New Day para ver esa escena de Claire Temple, que me hubiera gustado. Y vemos que le llevaron muchas personas cosas a la habitación de Peter Parker, globos, papelitos, todo temático Spider-Man, pero alguien más visitó. MJ le dejó la libretita con el dibujo que ella había hecho en la casa, en su departamento, de él y Ned jugando y armando los Legos. Pero quien se quedó siempre al lado suyo fue Punisher, fue Frank Castle. Pero ya no está con la máscara Peter, está completamente rasgado el traje y la máscara está ahí. Y está Jean Grey en un parque, vemos ahí una escena que es muy interesante por cómo termina esa relación entre Peter y Jean, a sabiendas de cómo había comenzado, de que ella respira a través de Peter. Ella está respirando en un parque, se mete en la mente para hacerlo despertar. Y me pareció genial. Ya después la vemos irse en un autobús a X lugar, te muestran un paisaje, no sé a dónde va, yo creo que va a la mansión X o algo parecido, no sé, qué sé yo, pero se va de la ciudad y a comenzar su vida fuera de todas las penas, todo el dolor, todo el sufrimiento, porque ya sabe que tiene a alguien, a Peter Parker, se lo dice. Y Punisher ya por fin encontró un amigo, al Hombre Araña. Dice, eres lo que siempre creí que podía ser, lo que yo siempre me había imaginado, un buen niño. Y resulta que está la gente afuera vitoreando al Hombre Araña. Vemos por fin a un Frank Castle emocionado, vimos a Punisher pues, al borde del llanto, llorando. Y ahí es cuando Peter le dice, no me digas que ya somos amigos, no puedo creer que estés llorando. Porque Punisher le dice, mira que he visto actos de valentía, niño, en muchos años, pero esto es otra cosa. Y qué bueno que metieron a Punisher en una película del Hombre Araña, porque la relación que tienen estos dos es brutal, es de lo mejor de la película, de lo mejor que hay en Brand New Day. Ojalá veamos más tiempo a Frank Castle y a Spider-Man compartiendo pantalla, porque los fans llevaban mucho tiempo esperando que el Hombre Araña tuviera una película callejera. Y ahora ver una relación de este tipo tan orgánica, tan simple, tan magnética, tan maravillosa, y también entre dos actores que se llevan súper bien fuera de cámaras, que se nota que son amigos y que llevan todo eso a la pantalla. Y qué bueno. Pues ojalá esto lo amplíen en más películas, porque a mí me encantaría ver otra vez el dúo Frank Castle Spider-Man. Me parece fantástico. Y el final de la película, como dije, que era una escena brutal y de las más significativas de todo el organigrama audiovisual de Spider-Man, es que Frank Castle tiene un plan para que Peter pueda ver el amor que le tiene la gente al trepamuros vestido de rojo y azul. Frank Castle se queda arriba, se pone la máscara de Spider-Man mientras Peter sale y ve el cariño que le tiene la gente al enmascarado. Es una escena tan emotiva, tan conmovedora, que nos muestra de que este Hombre Araña está en muy buenas manos. Los guionistas son los mismos de la trilogía Home, y se nota que han evolucionado mucho en el desarrollo de este Spider-Man. Pero lo que es esa escena, el significado, el cómo
personas de todas las edades están orando, rezando por Spider-Man. La noche previa se quedan ahí prendiendo veladoras, pidiendo por la salud de su héroe que tantas veces los ha salvado. Si no te saca eso una lágrima o no te conmueve, es que tienes un corazón de piedra. Y al final de la película paulatinamente es... no sé. Mucha gente interpreta que ya tanto MJ como Ned los recuerdan a Peter. Pero yo siento que para Peter la relación con MJ ya está total y absolutamente finiquitada. En otra película lo pueden volver a abordar, pero ya está dicho y hecho. Pero el que ella no lo ame a él no significa que él no la vaya a proteger de cualquier cosa. Y eso lo vemos posteriormente. Que están ahí platicando, que están ahí conviviendo los tres en el departamento. Y él podría haber dicho, no, tú no me amas, ya me voy, con permiso, hasta luego, ahí te ves. No, él es Spider-Man, él es un niño con muchos valores y se queda para proteger a las personas que más le importan. Y Ned está sentado en una especie de restaurante o en el mismo lugar donde siempre va Peter a comprar las flores para llevárselas a May. Y ahí lo ve y Ned lo reconoce diciéndole, mira, tú eres el tipo de la fiesta. Mientras MJ está en el tejado de la universidad o de la institución donde estaba siempre Peter para refugiarse del mundo, que es el lugar donde Tobey y Andrew le sueltan el discurso del gran poder y la gran responsabilidad, y ahí donde los conoce a los otros dos Spider-Man. Ella siempre sintió que conocía a este sujeto, a este muchacho, por lo que había ocurrido con lo del collar de la Dalia Negra, no sé, la florecita esta de color negro que Peter le había comprado en la segunda película, y que ella siempre lo ha tenido, pero no sabe por qué o cómo lo obtuvo. Ella ahora, sabiendo quién es el muchacho detrás de la máscara, el sacrificio que hizo y demás, y todo lo que ha luchado para mantenerla a salvo, es algo que yo creo que MJ valora mucho. No creo que lo recuerde per se, sino que está agradecida por lo que ha hecho por la ciudad y por lo que hizo por ella. Y que aunque ella no tenga sentimientos por él, porque no lo conoce, sabe que detrás de esa máscara hay una buena persona. Hay un buen niño, como dice Punisher. Y Ned, no sé si sea lo del calificativo de memoria muscular, pero Peter le hace el mismo saludo que hacía en Homecoming de la mano, el puñito, la manita y todo eso que era muy padre en las películas anteriores. Y ahí dice Peter, pero no es porque reconozca o se acuerde de todas las vivencias con Peter, sino porque Ned ha hecho eso con su amigo toda la vida, y que antes de que Peter se fuera a por Jean Grey al final de la película, a Zendaya, a MJ, se le sale un Peter, ten mucho cuidado. Y Ned le dice, ¿Spider-Man se llama Peter? Ahí es cuando, de otra manera, se puede llegar a enterar. Tal vez en una quinta o sexta película, porque no dudo que haya una quinta o sexta película, viendo el éxito que está recaudando y apenas en su primer día en Estados Unidos, que a Netflix le hagan una especie de narrativa tipo Hobgoblin, pero ahora sí, con todo lo que involucra la narrativa de la trilogía Home, más esta Brand New Day. Y después vemos esa puesta de sol de Nueva York con Peter en las alturas tomándose un vaso de café, y es un nuevo día, es un Brand New Day, un nuevo comienzo, un nuevo amanecer para un sujeto que ha aprendido a lidiar con la soledad, pero que él mismo sabe que es total y absolutamente depresiva y aislante del mundo el no tener a alguien o una mano amiga que te sostenga. Y ese es uno de los mensajes de la película. No necesitas quedarte solo en la vida. Siempre va a haber alguien que te tienda la mano, que te ayude, que te apoye, que te conforte. Y ese es el mensaje que la propia antagonista de esta película recibe. Sí, Jean Grey es villana de Spider-Man Brand New Day, hasta llegando a cierto punto cuando vemos a la verdadera mastermind de todo esto, que es William Metzger, lo de control de daños. Pero vemos a Jean Grey con una faceta de un dolor terrible, de no saber dónde está su hermana, pero cuando sabe perfectamente dónde está y saca toda esa rabia, todo ese enojo, llega Peter para calmarle y decirle, no necesitas estar sola,
porque tú me tienes a mí. Y bien sabemos qué fue lo que ocurre cuando hay alguien con enojo y que actúa más por impulso que con raciocinio. Eso era lo que iba a hacer Peter Parker en la película anterior, después de la muerte de la tía May gracias al Duende Verde de Willem Dafoe. Estaba cayendo en la ira, en la desesperación, quería matar al Duende Verde, pero llegan sus otros dos hermanos arácnidos y dice, no, el camino no es este, yo ya he vivido por esto. Mi situación es esta y no quiero que caigas como yo. Y eso es lo que este Peter ahora le enseña a Jean Grey. Me llevo ese valor sobre todo, ese conjunto de elementos del final de la película, más allá de que es que no hay un villano de Spider-Man de la galería en esta película. Sí hay, pero no como a la gente le hubiera gustado, o por lo menos que hubieran funcionado de otra manera. Vemos que hay una galería gigantesca de antagonistas de Spider-Man. Tenemos por fin aquí al Escorpión, pero sí es cierto que tiene un tiempo en pantalla muy reducido y cuando pelea con Spider-Man no es realmente él, sino Jean Grey controlando la mente de Matt Gargan. Ojalá veamos una película igualmente de esta calidad, porque el personaje lo merecía, esta versión lo requería, y para los niños, para las nuevas generaciones, encontrarse con Spider-Man por primera vez en un cine, o que haya visto las series animadas y ahora por fin se pueden introducir a un live action de su personaje favorito, qué mejor para Brand New Day agenciarse una nueva generación de fanáticos del personaje y que tienen a Tom Holland como su estandarte, a su Peter Parker, al Peter Parker con el cual crecerán. Yo he crecido con el Spider-Man de Tobey, he crecido viendo las series animadas, he jugado a los videojuegos, he visto las películas de Andrew y he también crecido con todo el UCM y la introducción del Spider-Man de Holland hace 10 años en Capitán América 3. Y he de decir que en el universo cinematográfico de Marvel no hay película más redonda de Spider-Man, con todo y que amo con locura Spider-Man No Way Home que esta película Brand New Day. Yo ya le puse un 9 de calificación, tiene ciertos elementos que me hubieran gustado ver más, como Scorpion peleando con Spider-Man siendo él, Mark Gargan, una escena más amplia de la pelea con Hulk, que hubieran aprovechado mucho más la parte de los villanos o de algunos antagonistas de Spider-Man, que hubiera aparecido el personaje de Rosario Dawson, pero por lo demás me quedo con una muy buena sensación, con un gratísimo sabor de boca y a sabiendas de que con Destin Daniel Cretton Spider-Man está en buenas manos. Poco le falta a Marvel, que ojalá sea a la brevedad, a la voz de ya, viendo el éxito que se está generando. No necesita más de un día para Marvel enterarse de que la gente está amando esta película y que está yendo al cine en masa para que vuelva a decir a Destin Daniel Cretton que tú te encargas de la quinta película de Spider-Man y vamos a confirmarla para X fecha. ¿Qué te parece? Pues ¿qué te parece? Ojalá que lo hagan muy pronto y si no lo hacen, pues a ver cuánto tiempo tendremos que esperar para volver a ver en individual al Spider-Man de Tom Holland, porque la postcréditos nos indica una cosa, que ya a Marvel le vale madre las escenas postcréditos, a excepción de la de Cuatro Fantásticos y Thunderbolts. Y número 2, te lo dejan muy, muy ambiguo todo. El Spider-Tracker que se había agenciado, inventado Ned Leeds, resulta que identifica a un Spider-Man fuera de la órbita de la Tierra y que está vagando en el espacio. Y te dicen al final, Spider-Man regresará. No te dice cuándo, lo que significa que puede el Spider-Man de Tom Holland estar ausente de Avengers Doomsday. Pero estoy convencido de que habrá un Spider-Man, cuando menos, en la quinta película de Los Vengadores. Tal vez veamos de nueva cuenta a Tom Holland hasta Secret Wars, no lo sabemos. O si no quieren decir que Spider-Man de este universo cinematográfico aparecerá en Doomsday, pero tal vez hasta la batalla final, no lo sé. Pero esa escena postcréditos te dice mucho y a la vez pudo estar ejecutada de otra manera. Esta es mi postura sobre Spider-Man Brand New Day. Ya sacaré otro video hablando de lo mejor y lo peor de la cinta y en un en vivo con todos ustedes hablando de la película para que me cuenten sus posturas en el canal, en los comentarios, en el chat, en live, para que externen todo lo que piensan, tanto en positivo, los que más les gustó y lo que menos les gustó, sobre Spider-Man Brand New Day.
Muchas gracias por estar aquí. Suscríbanse al canal si les gusta este contenido. Denle click en la campanita para que les lleguen notificaciones y denle me gusta. Porque si le dan me gusta, en caso de que les guste el contenido, claro está, les puede aparecer el botoncito de hypear. Si creen ustedes que este contenido es merecedor de hypearse, se les agradecería mucho para que lleguemos a más personas en esta plataforma de YouTube. Ángel Garmendia con todos ustedes. Espero que estén muy, pero que muy bien. Un saludo donde quiera que estén. Spider-Man es el mejor de todos, el más grande, y Marvel lo sabe, y ojalá que esta película llegue a los $2,000 millones porque tiene todo para conseguirlo. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad, y recuerden sobre todo que un gran arte conlleva una gran información.